Bueno, buenas noches a todo el grupo de psicología. Una clase más, ya finalizando este periodo, todavía no, pero bueno, estamos ya transitando las últimas clases de manera sucinta a partir de las conclusiones generales y todo lo que ustedes van a presentar, ¿no? Yo voy a habilitar, el que quiera puede ir habilitando el micrófono y puede libremente compartirnos un poquito las impresiones del video que pudimos ver. Supongo que todos lo deben haber visto. Sería interesante tener una devolución de ustedes a partir de la conversación que tiene el periodista español con Jorge Valdano. Me parece que la entrevista, habían miles de entrevistas, ustedes se ponen a mirar un poquito las cosas que habían y hay miles. Yo seleccioné esta porque me parece que reúne las condiciones de algunos aspectos que nosotros veníamos trabajando, desde las primeras unidades hasta esta última que tiene que ver con el poder de la palabra. Pero es interesante porque en el libro que está presentando y que está, esta entrevista es del año 2016, con lo cual está el libro que nosotros estamos trabajando, Los 11 Poderes del Líder, es posterior. Y la referencia igual hace a la cuestión temática que nos interesa a nosotros y que venimos transitando. No sé qué les pareció, qué les quedó, ¿sí? ¿Y qué fue lo que más les llamó la atención de esto que estuvieron trabajando, que estuvimos trabajando con la clase pasada, la anterior, y también con lo que vieron del video? Yo habilito los micrófonos. No, bueno, a mí en general de la entrevista me llamó la atención porque se basó mucho más en el conocimiento literario que tiene Valdano que en basarse en el fútbol como es normal, y cómo puede complementar tanto lo que es lo literario como con el fútbol, que daba varias metáforas y también varias anécdotas. Cuenta, creo que el libro que leyó, que ahora no me acuerdo el nombre, que contaba en 300 páginas lo que sucedió en solo un partido del Mundial 86 contra Inglaterra. Y bueno, me llamó bastante la atención eso más que nada, o sea, cómo pudo él mismo, como decía, que pasó por casi todos los ámbitos en el deporte, director técnico, jugador, directivo, y cómo el conocimiento que tiene en el fútbol lo puede llevar a la literatura. Profe. Bien, muy bien. Sí, no recuerdo también el nombre del libro, pero cómo hace una explicitación de todo lo que sucedió en 300 páginas en un solo evento, digamos, ¿no? Es interesante. Y también les había comentado bueno, haciendo referencia también a este mismo episodio que fue el Mundial del 86, que ya venía trabajando alguien con la selección argentina, ¿sí? Más allá de la inquietud que siempre tuvo Valdano, por abrirse al mundo de la literatura, de la lectura y de los grandes escritores de la época, eh, eh, que había un asistente dentro de la selección que acompañó por mucho tiempo a Maradona en el tiempo en que él estuvo en Nápoles, inclusive cuando pasó los momentos más complicados en el Nápoles, que era Signorini, perdón, y que tenía preparado como una especie de libro de literatura o de historia para cada uno de los jugadores, tratando de habilitar la mente, ¿no? Y de despejar un poco el mundo, y en algunos casos literatura, en otros casos historia, según el conocimiento de cada uno de los jugadores, ¿no? Pero sí, me hizo acordar mucho a esto. ¿A quién interrumpí? ¿A quién iba a hablar? No, yo, profe, que iba a decir que, Dale. no, que justamente eso, que Valdano citó a varios escritores que hablaban en literatura sobre el fútbol, y dijo que él tenía la particularidad de contarlo al revés, de lo que vivió y poder expresarlo desde adentro. Bien, bien, bien. Utiliza la imagen de
de la mirilla de la puerta, ¿no? Como que uno lo ve desde afuera, de la cerradura de la puerta, Sí. uno puede mirar desde afuera el mundo que pasa por el deporte y por el juego mismo, y él estaba desde otra posición, saliendo desde el fútbol mismo hacia un mundo más amplio, ¿no? Entonces él puede contarnos desde ese lugar, también abriéndose obviamente al mundo y estableciendo ese contacto también con la cultura, ¿no? Me parece que eso también es interesante. Muy bien. ¿Quién más? Hola, ¿se Bueno, escucha? bueno. ¿Quién va a hablar? Hable. Habla, tranquilo. Habla nomás tranquilo, habla que se escucha perfecto. Bueno, mirá, yo lo que anoté es que lo que me llamó la atención es que la parte que él dice, cuando nosotros entrenábamos parecíamos un equipo de barrio, y hoy en día es mucho más difícil no confundirse. Hoy el futbolista se ha convertido en héroe y todo lo que diga tiene más trascendencia de que lo que diga un político o una persona o un intelectual, digamos. Y después, para terminar esa parte, dice, hoy el futbolista termina siendo un actor por las obligaciones y los intereses que lo rodean. Antes el fútbol era el juego mismo. Esa comparación que hace con lo que el fútbol, como era el fútbol antes, en su época, cuando era jugador, o en los videos que vimos de Maradona cuando era joven, y lo que es ahora, ¿no? Cómo cambió todo. Bien, muy bien. Sí, dos cuestiones ahí. No sé si te acordás que, bueno, primero, la imagen del héroe, de la camiseta, pone la imagen de la camiseta, ¿no? Que se pierde ese contacto romántico con la misma pelota, ¿no? Que es una especie de relación bastante particular, ¿no? Que va contando él desde su infancia, desde el barrio donde él jugaba, desde su pueblo, y hoy la representación del símbolo es la camiseta, digamos, ¿no? La camiseta ha suplantado, diría él, la pelota, digamos, ¿no? Esta imagen me parece muy interesante. Y tiene que ver con esto que vos manifestás, esto que manifestás en segundo orden, Rifle, que es lo que habíamos charlado la clase pasada, ¿no? Recuerdan ustedes que nosotros en algún momento, ante la pregunta de si una persona estaba siendo medida, cronometrada, sistemáticamente a partir de las herramientas que nos brindan la tecnología y la cual podemos también establecer cierta presión que puede tener un deportista a la hora de ser observado, ¿no? Él vuelve otra vez a estas demandas que el mismo mercado, que la misma industria del fútbol genera, que están atravesadas por el marketing y muchas veces la imagen misma del deportista, que es como una especie de producto, ¿no? Que está puesto en el mercado para ser consumido, digamos, ¿no? Entonces, en ese producto aparece el peinado, en ese producto aparece el corte de pelo, en ese producto aparece la vestimenta, en ese producto aparece un montón de industrias que rodean al deportista, ¿no? Es como que es interesante porque este planteo que se hace entre unidad de contacto, ¿no? entre el juego, la simpleza misma y las demandas propias del fútbol. Me acordé cuando escuchaba esto, ahora que lo mencionás, con la pregunta que me hiciste en la clase pasada, digamos, ¿no? Con respecto a la presión de estar examinados constantemente a un sistema bastante tiránico que tiene que ver con la información. Estamos claros que nosotros y ustedes se están formando para ser periodistas deportivos y tienen que conocer las demandas propias de la alta competencia. Entonces, en la alta competencia, esta idea de profesionalidad está unida no a una visión ingenua en donde nos divertimos jugando. Es verdad que en la esencia misma del deporte hay un halo de diversión y un halo de juego, pero que las exigencias propias de la competitividad demandan otro tipo de exigencias, con lo cual quizá lo que a mí se me ocurre es un justo medio, un punto medio en donde ni una cosa te lleve a perder el horizonte del cual habla Valdano, ¿no? Digamos, a veces nos perdemos nosotros mismos pensando de que es más importante una cosa y no la otra. Y por otro lado, cuando esto se vuelve como una especie de presión, una sobrecarga y una mochila, en el fondo es una
sobrecarga que perjudica mismo al juego, porque perjudica en definitiva la cabeza del jugador. Entonces, allí lo que se ha perdido es la esencia misma del deporte. Y siguiendo a colación de esto mismo que mencionamos, la imagen de los miles de aficionados que están, creo que él hablaba del Madrid, si mal no recuerdo, él está hablando del Madrid, cada vez que va a la cancha del Madrid, recuerdo muy bien que lo dice, es como ver, como ver miles de niños en una tribuna, digamos, ¿no? Es como que el fútbol te transporta a esa imagen de la infancia, en donde el juego se hace otra vez niñez, inocencia y algo genuino, digamos, ¿no? Me parece que esa es la imagen que podría servir también para ilustrar esto. Pero bien, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Bueno, no hay ningún comentario más. Bueno, a mí lo que, lo que pensaba cuando escuchaba la entrevista me hacía acordar mucho de las conversaciones que tenemos nosotros, ¿no? Para Valdano, él tiene muchos. Hay una cuestión que analicé cuando estaba escuchando la entrevista que tiene que ver con la posición del entrevistador y con la posición de Valdano como referente del cual está presentando el libro, ¿no? La primera es que en algún momento se le escapa a Valdano la posibilidad de contar algo que le había preguntado el periodista, que es el miedo escénico. Si ustedes googlean, él tiene muchos aportes a la cuestión del miedo escénico. Entonces, cuando el periodista le pregunta sobre el miedo escénico, él como que pone la imagen del recuerdo de una anécdota del fútbol y se le escapa la definición del miedo escénico, ¿no? Pero él le plantea muchos aportes a la idea del miedo escénico. ¿Por qué? Porque la presión, la competencia, la exigencia, el tiempo de preparación, muchas veces juegan en puede jugar mucho a favor y en contra de situaciones que están al límite que tienen que ver con la competencia misma. Hay muchos deportistas que les encanta vivir esta zona de presión porque ellos sienten que están en el lugar donde pueden divertirse mejor. Pero hay otros jugadores que no soportan tanta presión y no solamente cometen errores, sino que muchas veces tiene que ver con lesiones propias del deportista, digamos, ¿no? Y esto no es algo ajeno, forma parte de la no digo naturalidad, pero forma parte también de cierta cabeza que está pensando y que está sosteniendo una fuerte presión sobre el evento mismo y sobre el acontecimiento. Entonces eso a veces es contraproducente. Bueno, él desarrolla mucho sobre la cuestión del miedo escénico. Y otra parte que me parece a mí que se le escapa al periodista, que en algún momento, ya casi al final de la entrevista, Valdano habla sobre la confianza en la palabra y en el diálogo. Bueno, él empieza a explicar algo sobre la palabra, el periodista interrumpe y bueno, la conversación se va por otro lado y yo tenía como la expectativa de que volvieran a retomar esa parte y no lo hicieron. Pero me parece que reúne las condiciones de una mirada transformadora de la cultura, ¿no? El deporte como una especie de vehículo de transformación de la cultura. Te hace mejor persona. Fíjense que en algún momento hace la analogía de convertir el gol de Diego en ese partido con Inglaterra, donde se jugó tan mal, con esos 2 goles, no solamente el gol con la mano, sino con ese gol, con esa corrida, hace la analogía de una especie de venganza respecto de algo, ¿no? Que algo lo habíamos charlado nosotros muchas veces en clase, ¿no? Que a veces transportamos esos ideales muchas veces en un espacio de juego, ¿no? Sí, Rifle. Sí, lo que él dice, acá lo había notado, que lo que él dice que pareciera que para nosotros como sociedad, que Maradona se convirtió en un prócer, porque Exacto. con esos goles vengó la pérdida de las Malvinas. Si bien creo que él no tiene esa forma de pensar, él está describiendo lo que nos pasa en las entrañas a todos y lo que pasó realmente en ese momento, ¿no? No creo que esté de acuerdo con eso, pero él lo describe. Sí,
él describe, digamos, está bien, él describe el poder que tiene el fútbol, ¿no? O sea, el poder que tiene el fútbol y la influencia que ejerce en una vida y en toda una sociedad y en toda una época y en toda una generación, ¿no? Porque eso es como una especie de relato épico que se va como contando, digamos, ¿no? Pero es interesante, digamos, ¿no? Esa analogía que él utiliza para explicar que tiene el poder del deporte en sí mismo, ¿no? Pero sí, es verdad, él bajo ningún punto de vista piensa de que precisamente él está en las antípodas, pero él está manifestando ese significado que tiene muchas veces, ¿no? Y cómo uno lo va llevando y cómo uno lo va viviendo, ¿no? Ese deporte como vehículo canalizador, capitalizador y expectante de toda una sociedad también, ¿no? Bien, bien. Vuelvan, sí, Fabricio. También, así hablando de lo anterior, en la frase que dice que qué es lo que pensaba cuando estaba haciendo la corrida en el gol en la final contra Alemania, que o sea, para él mismo dice que cuando iba corriendo, él le rezaba que entre porque iba a ser, la definición iba a ser o un poco más feliz o un poco menos feliz después de eso. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Sí, porque ahí ya lo que él está describiendo es la sensación del momento, ¿no? La sensación del momento en donde uno ya está metido completamente en esa situación y él va describiendo todo lo feliz que puede ser el hecho de pensar que una pelota pueda entrar, digamos, ¿no? Cuando mucho análisis objetivo desde afuera podría pensar que estás loco, digamos, ¿no? Entonces el deporte tiene esa magia propia que lo vehiculiza de esa manera, ¿no? Lo canaliza de esa manera. Para Valdano, y esto tiene que ver un poco con la continuación del poder de la palabra, en los 11 poderes él utiliza la imagen del estilo. Él lo repite muchas veces también. No hay, digamos, resultado. Fíjense que habla inclusive de la ética, de la FIFA, al final de la entrevista, cuando le hacen la pregunta sobre los casos de corrupción, que no es que la FIFA había transparentado sobre sí misma su propia corrupción, sino que el FBI había intervenido la FIFA. Con lo cual, los principios éticos y los principios valores están ligados al poder que ejerce el estilo mismo, independientemente de cualquier resultado. Yo creo que la impronta del estilo, tiene mucho que ver con desligarse de cierta función de presión y sobrecarga sobre esto que estamos hablando, de todo este mundo exterior que camina en paralelo al fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque el estilo es aquello que te va a definir y aquello que te va a hacer completamente distinto de otro, ¿no? Él hace bastante hincapié en el estilo y para él es lo más importante frente a cualquier visión resultarista de las cosas, ¿no? Porque el estilo marca tu personalidad y también tu ética. Yo voy a leer los 11 poderes y después me voy a detener en la parte esta donde está hablando del estilo, donde habla sobre la lluvia fina, pero él establece 11 poderes, ¿no? La credibilidad, es decir, la credibilidad en el juego, la credibilidad en el deportista, la credibilidad en el deporte, ¿sí? Como lugar para establecer esos vínculos de relaciones en donde uno puede sentirse perteneciente a un espacio, ¿no? Y cómo el deporte también es imagen y reflejo de una sociedad virtuosa. El poder de la esperanza, ¿no? Él hace hincapié también en el poder de la esperanza. El poder de la pasión. El poder de la pasión vinculado ya no al ámbito más intelectual ni racional, sino más bien al corazón que uno le pone a las cosas. Esto tiene que ver con la pasión. Un poco me hace acordar la charla del profesor, se me fue el nombre, bueno, la charla de la otra vez, ¿no? Cuando hablaba sobre la pasión de sentirte parte de este momento. El poder del estilo, el poder de la palabra, el poder de la curiosidad. Fíjense el poder de la curiosidad. Cuando en un momento el periodista le pregunta, ¿qué hay para Valdano? Y yo no guardo camisetas, no guardo muchas fotografías, no me quedo con los botines que tengo atrás. Es decir, hay un mundo para adelante. Y lo importante es que siempre en el ámbito del deporte tenés la posibilidad de cierta revancha y uno tiene que mirar siempre para adelante. Esto tiene que ver con la curiosidad, con el ir más allá, con la investigación propia. Es decir, no me quedo con este formato que me entregaron, sino que salgo a buscarlo y salgo a conseguirlo, salgo a investigar.
ustedes saben que hay deportistas que estudian a otros deportistas, no solamente porque te lo da el DT, o porque te lo da el psicólogo, o porque te dice, vos tenés que posicionarte de esta manera para ganar segundos en una reacción. ¿No? Si vos salís con el pie derecho, tenés más posibilidades. Si vos te parás en paralelo, por ahí no tenés tantas posibilidades. Entonces, vos tenés que estudiarlo. Ahora, hay jugadores que por iniciativa propia, deportistas por iniciativa propia, estudian, leen, investigan, practican, y hoy con los medios que tenemos, las herramientas que tenemos, la curiosidad forma parte de la inquietud que uno tiene por conocer y aprender mucho más. Fundamental para Valdano, el poder que tiene la curiosidad para poder engrandecer y ensanchar el mundo. Bueno, la humildad, el talento, el vestuario, la interna, el grupo, el vínculo, la simplicidad, no complicar las cosas, es decir, las cosas mientras más simples sean, más entendibles son para el otro y más fáciles también de realizarlas. Y el poder del éxito. Este es clave porque él va manifestando realmente, creo que vuelvo a la imagen del gol, ¿no? Para él el éxito era ser feliz en ese momento, ¿no? Y el poder del éxito es aquello que genera cierto hambre en el deportista y genera cierta ambición sana en el deportista por querer ser mejor y por querer ser feliz, digamos, ¿no? Bien, estos son los 11 poderes que él establece. Pero fíjense que en esto que yo había seleccionado en este texto, cuando habla de la lluvia fina, él está hablando del estilo, ¿no? Esto que a mí me parece interesante, ¿no? Como la personalidad propia del grupo, del equipo y de la persona. Eso que llamamos estilo, dice, es el gran capital de una empresa, ya lo está sacando del deporte. Vamos al ámbito del grupo social, de la sociedad, de la organización, de la empresa, de la institución. Y debe ser defendido con el mismo entusiasmo por cada uno de sus miembros. Para que esta cultura corporativa se mantenga vigente, no basta con que un discurso caiga sobre una organización como un chaparrón. Debe caer como una persistente lluvia fina sobre todos los integrantes del club y respetar algunos requerimientos. Voy a los requerimientos antes de terminar el capítulo del libro. Sucinto y fácil de entender. Vuelvo otra vez a la simpleza. Simple, fácil, no complicar. Debe mantenerse en el tiempo como parte fundamental de una cultura. El estilo hace que se sostenga en el tiempo. Las improvisaciones, los resultados improvisados, los resultados que llegan en determinado momento no se sostienen en el tiempo. Lo que es importante es sostenerte en el tiempo, y la única manera de sostenerte en el tiempo es el estilo. La idea de mantenerte en el tiempo en una cultura. Atractivo como todo lo que produce orgullo. Las ganas que uno le pone genera cierta atracción por aquellos que están detrás. Debe sustentarse en viejos relatos, siempre vuelve la anécdota de los viejos relatos, de esos inicios, de cosas que se van renovando, diría Valdano, pero que siempre tienen como una impronta de sabiduría vieja, tradicional, o esas enseñanzas que no caducan, digamos, ¿no? Renovarse con aportaciones presentes y estar abiertos a futuros espacios de reflexión. Con lo cual, el estilo no marca algo que está cerrado, ¿no? Algo que se encierra en el tiempo y de lo cual uno no puede aprender, sino que manteniendo las viejas enseñanzas, lo que permite el estilo es abrirse a nuevos espacios de reflexión. Y debe permitir aportaciones del equipo para que todos se sientan comprometidos en su defensa. Esto es parte mío. Esto es parte mío. Esto es parte mío, yo soy parte de esto, y yo no soy accesorio a esto, de lo cual, bueno, más o menos me acomodo como puedo, cuando puedo, sino que cuando uno se siente parte lo defiende, y cuando está comprometido con eso que te corresponde y que te pertenece, bueno, no hay lugar para... Es más difícil que se pueda fragmentar, es más difícil que se pueda romper, hay más cohesión, y esta cohesión implica cierta robustez sobre la organización, robustez sobre el grupo, hay más fuerza, más fidelidad, más posibilidades también de salir de los momentos difíciles, ¿sí? Cuando yo no me siento parte frente a la mínima situación complicada, es más fácil dispersarse. Cuando la cosa está cohesionada, es más fácil también que yo pueda sostenerme a pesar de las crisis que uno pueda atravesar.
Las crisis obviamente están vinculadas a los resultados muchas veces, a las malas rachas en otros momentos. Bueno, tiene mucho que ver con mucho de lo que se vive en el ámbito del deporte. Voy a citarlo ahora, ¿eh? Todo lo cité, ¿no? Pero ahora voy a citarlo textual, sin agregar cuestiones. Quiero terminar diciendo que cuando hay convicción institucional en la definición de un estilo, habrá continuidad en su defensa y se terminará contagiando a los aficionados. Incluso terminará siendo respetado por los rivales. Es increíble comprobar cómo las personalidades de los equipos terminan por filtrarse en los jugadores hasta llegar a las gradas y extenderse a los aficionados más remotos. Da igual que hablemos del estilo artístico del NAM o estilo del aparato Osasuna, o del Camp Nou, que festeja un gol como si hubiera terminado el acto de ballet de Bolshoi, mientras que en el Reino de Navarra se grita como si hubiera caído un elefante después de un día de la caza. Si todavía se pregunta qué es lo que nos enseña el estilo, la respuesta es sencilla, nos enseña a saber quiénes somos. O sea, el estilo forma parte de la identidad. Ahora, ¿por qué yo le hablo de estas cuestiones en un ámbito de periodismo deportivo? Hablamos de periodismo deportivo porque el reconocimiento de los distintos estilos a la hora de encontrarse con deportistas, hay que reconocerlo, hay que marcar y hay que visualizar el estilo de cada deporte y el estilo de cada deportista. Esto permite un análisis más profundo, un análisis más sabio, un análisis más, más real sobre el deporte. Uno ve y uno percibe cuándo están tirados los 10 jugadores, los 11 jugadores, los 10, los 11, los 15, los 22, tirados, medios tirados, y cuándo hay una cohesión y cuándo hay un estilo en un rendimiento deportivo. Y eso tiene que ver mucho con la percepción del estilo, la percepción de la personalidad, la percepción de captar la esencia de la identidad de un equipo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Muy bien. Gonzalo, ¿alguna pregunta? Fabricio. No, yo no. Bien. Yo dentro de todo, sacando Sí. el tema que estuvimos hablando, si es importante o genera algún conflicto la comparación que él hace con las diferencias de estilos de hoy y de antes, ya que son distintas épocas y distintos recursos que se usan hoy en día, ¿no? Quería saber eso, si es importante o que pueda llegar a causar otra cosa en un jugador en caso que llega a leer el libro de Valdano. A mí me parece que es interesante la comparación que él hace, o sea, entiendo un poco a lo que apuntás y creo que tomo el ejemplo que él mismo menciona, creo que lo mencionó el Rifle hace un momento, ¿no? Cuando habla del estilo, él habla de la esencia misma del deportiva que hoy pasa por otro lado, inclusive lo dice realmente, no es que esté mal lo de ahora y que esté bien lo de antes. Él pone el ejemplo de un equipo del 86 que parecía el equipo de barrio, ¿no? Con su estilo, y un equipo que está llegando en un micro en el Real Madrid con los auriculares y con toda la impronta que implica todo el aparataje propio de la industria del fútbol, digamos, ¿no? No es lo mismo, obviamente, pero me parece que está apuntando al reconocimiento de la personalidad que tiene un grupo cuando vos lo podés identificar eh, como grupo. Si yo puedo identificar algo como grupo, puedo identificar cuando hay dispersión del grupo. Y eso es independiente del tiempo, no es ni de antes ni de ahora únicamente, sino que se ha dado siempre y se da inclusive hoy. Un equipo con la misma aparatología, tecnología, millones de dólares invertidos, puede representar un buen estilo y otro con el mismo aparato podría no representarlo. Dale. Una cosa una frase que está buena que dice, que bueno, viste que siempre decimos que el fútbol es un reflejo de la sociedad, bueno, eso decía por ejemplo Gravias y eso, ¿no? Es un reflejo de la sociedad por el tema de la violencia. Y él dice él tira esta frase que está buenísima, él dice que antes se pensaba que el fútbol era como el lugar donde se juega,
Y termina diciendo que no, que hoy en día finalmente descubrimos que el fútbol se parece al tiempo en el que se juega. Exacto. O sea, describe a El qué tiempo. etapa de la historia de la humanidad se está viviendo en ese momento. Sí, es inevitable el sacarlo como si fuera una especie de cosa completamente distinta, sino que es la manifestación misma de una etapa, de un tiempo, digamos, de un tiempo particular. Y no solamente el juego, el periodismo es manifestación de un tiempo también, ¿no? O sea, el periodismo deportivo es manifestación del tiempo en el que se está jugando y en el tiempo epocal en donde vive una sociedad también. Y la tecnología también, de cómo afecta. Ahora los jugadores andan mostrándose todo el tiempo en las redes sociales, cada vez se están transformando más en un producto, como decías antes. Sí, el problema, como diría Valdano, es tratar de no perder el horizonte, ¿no? Es decir, cuando se pierde el horizonte y el referente, digamos, de quién es uno, bueno, pasás a ser ese héroe del cual describe en algún momento, ¿no? Ese héroe que es distinto al otro héroe, digamos, ¿no? Porque él está haciendo otro tipo de comparación entre dos tipos de héroes, ¿no? De hecho, cuando habla de Maradona está hablando de cierto prócer, digamos, ¿no? Y él está hablando de otra idea, digamos, ¿no? Bien, muy bien el aporte. Bueno, pero también cuando habla un poco sobre lo de Shakespeare, al final, que dice lo